Gabriel Santos, presidente de Colombia FinTech, en una entrevista para Emprendimiento y Liderazgo del Espectador, donde hablamos de precisamente FinTech, negocios de base tecnológica y el impacto que eso tiene. Estamos en el Congreso de ustedes. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias, Edwin. Un gusto estar acá, un gusto estar con todos ustedes y poder compartir sobre estos temas. Bueno, estamos precisamente en el espacio, en la mitad del evento, y es un espacio, creo yo, importante porque ustedes traen noticia. Y es que usted propuso, junto con todas las compañías que agremia, un tsunami a la regulación del sistema financiero. Cuente eso, ¿por qué? ¿Qué lo llevó a pedir eso? Y ya vamos desmenuzándolo poco a poco. Cuente, por favor. Yo creo que para entender a dónde llegamos con un tsunami regulatorio es muy importante entender de dónde venimos. En Colombia hemos tenido una regulación financiera increíblemente estricta, muy por encima de países similares, y eso es parte del estigma de lo que nos ha dejado el narcotráfico y el terrorismo en Colombia, o o algunas quiebras del sector financiero. Desafortunadamente no se nos fue la mano y sobreregulamos un sector hace mucho tiempo que ha hecho muy difícil la movilidad entre jugadores, la oferta de nuevos productos y una larga lista, etcétera. Este sistema financiero está protegido casi que por diseño. Está protegido en tener pocos jugadores que se puedan mover muy fácil. Desafortunadamente la consecuencia es que nos quedamos con un sector financiero en muchos segmentos poco profundo. Cuando empiezan a existir esa nueva oleada de innovaciones financieras en el mundo, más allá por ahí en el año 2008, se quiebran las grandes entidades financieras en Estados Unidos, hay un quebramiento de la confianza con estas grandes corporaciones y emprendedores empiezan a decir, ¿por qué no me meto yo con tecnología a generar esta disrupción? Y eso llega a Colombia, llega con creces en el 2018, en el año 2021 esto empieza a explotar por la cantidad de plata que hay por la pospandemia para invertir en este tipo de negocios, pero desafortunadamente empezamos a ver estas compañías de bases tecnológicas siendo reguladas con esa regulación del pasado. Entonces las hacía altamente ineficientes, las hacía muy costosas, las hacía tener que enfrentar unos escenarios muy complejos de competencia, y al principio de este año nos fuimos para Brasil, y cuando nos fuimos para Brasil conocimos a un grupo de personas del Banco Central allá y dijimos, oiga, ¿qué hicieron ustedes para tener un ecosistema de este tamaño, con este nivel de inversión, con este nivel de inclusión financiera? Y nos mostraron la hoja de ruta de cómo desde el año 2018 empezaron a sacar en 3 bloques 57 leyes que cambiaron eso, pero lo cambiaron, generaron desconcentración del sector financiero, reducción de costos, aumento de acceso. Y ahí fue cuando nosotros en el equipo Colombia FinTech, pum, se nos prendió ese bombillo, esa epifanía, y dijimos, esto es lo que necesita Colombia. Colombia necesita importar y colombianizar ese ejemplo para permitirle a los emprendedores seguir creciendo. Nosotros entendimos que en Colombia ya teníamos los empresarios, teníamos la cercanía con la inversión, teníamos el talento, pero estábamos como en un techo de cristal que era la regulación. Y cuando vimos eso empezamos a trabajar durante 8 meses para presentar esta hoja de ruta, para poder estructurarla, para poder conversar con los emprendedores cuáles son esos cuellos de botella que no los dejan competir, cuáles son los cuellos de botella que no los dejan crecer, y eso se ve manifestado en esa hoja de ruta fin. Antes de que la desmenucemos, yo le quiero preguntar por la técnica. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo se puede hacer que eso pase? ¿Hay que pasar por el Congreso? ¿Hay que pedirle el favor al gobierno? ¿Hay que confiar en la superintendencia financiera? ¿Cómo se puede hacer ese sueño realidad? Porque pues por algo lleva 40 años igual, ¿no, Gabriel? Lo Gabriel? bonito de este evento, tenemos una barra de Nubank atrás y está todo el equipo de Revolut, uno de los grandes competidores de esa neobanca, con sus cafecitos de Nu, competidor tomando café del competidor. Pero ¿cómo se puede? Esta es una apuesta muy grande. Es una apuesta muy grande, y eso, entre más grande la apuesta, más difícil es realizarla, y nosotros somos muy conscientes. Estos son 22 áreas de intervención, más de 120 propuestas específicas, y nosotros entendemos que esto es complejo, digamos, de aplicar. ¿De quién depende esto? Además de todos. Hay proyectos de ley, circulares, decretos reglamentarios, decretos, pero además hay incluso algunas iniciativas que es solo voluntad del gobierno, voluntad política. O sea, llegamos como a ese punto tan micro de poder de alguna forma tener muy sintetizadas esas decisiones. Parte de esa dificultad que usted identificó es el motivo del por qué esta hoja de ruta no se llama hoja de ruta 2025-2030, porque sabemos que esto va a necesitar tal nivel de empuje, tal nivel de agallas, tal nivel de sofisticación gubernamental, que es imposible hacerlo en un año electoral.
Colombia Eso, entra eso ahorita está bueno porque eso se lo preguntaron incluso en una rueda de prensa cuando se inauguró este evento, se lo preguntó un colega y fue ¿por qué no hacen el lanzamiento de ese playbook o hoja de ruta ya cuando, que además me parecía súper al lugar la pregunta y era total. cuando deberían estar debatiéndolo los que van rumbo al Congreso y los que van rumbo a la presidencia? Y la respuesta suya fue un poco, queremos que se decante un poco y que esta discusión la asuman los que queden. Tal cual. Es que esto, mire, estos son unas discusiones tan sensibles, tan complejas, que requieren tanta técnica que si uno politiza esto en una campaña está muerto. Si esto se va a volver un tema de campaña de quién hace A o quién hace B o quién hace C o quién hace D, este proyecto nació muerto. Entonces lo que necesitamos es romper ese ciclo electoral, educar muy bien a quienes van a estar tomando las decisiones y permitirles tener buen acceso a información para que una vez lleguen lo puedan aplicar y empezar desde el año 2020. Ejecución. Ejecución. Esto es ejecución y voluntad política, eso es. Bueno, ahora sí desmenucemos. Y es que ahí hay cosas, hablan del 4 por 1000, hablan de formas, digamos, más sencillas de abrir la información, de que pues, que todos tengan acceso a una información para seguramente hacer negocios más fáciles. También hablan de una cosa que me llamó mucho la atención y es que no le cobren a la misma persona que tiene varias cuentas el 4 por 1000, pues porque no tiene mucho sentido. Bueno, yo no sabía que así funciona, entonces seguramente estoy pagando 4 por 1000 porque tengo varias cuentas. Claro. Entonces vayamos como en ese paso a paso. Perfecto. Arrancamos por lo que nos toca a todos, el 4 por 1000. El 4 por 1000 es una perversión colombiana que lo único que ha hecho es empeorar nuestro ecosistema digital y hacer la vida más difícil. Nació con un buen objetivo, ¿no? Nació con un buen objetivo y era pues, ese rescate en ese Sí. momento era urgente. Nosotros no podíamos quedarnos, digamos, con el resquebrajamiento financiero que tuvimos en ese momento, pero muy rápidamente los políticos se dieron cuenta que era un impuesto muy fácil de recaudar. Fácil de captar, sí. Y muy lucrativo. Lo estábamos diciendo hoy, el doctor Alejandro Gaviria en los paneles representa el 5% de los ingresos por tributación del Estado. O sea, imagínese usted 5% de los ingresos de tributación de un Eso dijo el Estado. doctor Alejandro Gaviria, o sea, eso es demasiada plata. Sí. Y muy fácil, esto no de que depende que si usted declara que si la dan tiene que ir a perseguirlo, nada, usted movió la plata. El banco, además para nuestros queridos emprendedores, esta plata no es de los bancos, no se la quedan los bancos ni las fintechs. Están obligados a recaudarla, pero eso es del Estado. O sea, ellos se la cobran para pasársela al Estado. Y nos quedamos con un mundo donde cada vez más fuimos subiendo un punto del 4 por 1000 y entonces la gente se aburrió y empieza, pues claro, eso no le duele, ¿cómo así que yo le voy a mover mi platica del bolsillo a la suya o incluso entre mis dos cuentas Sí, ¿no? y me van ustedes a quitar el 4 de cada transacción? Entonces ahí empezamos a identificar, digamos, lo primero, soluciones como los pañitos de agua tibia. ¿Cómo podemos empezar a solucionarlo entendiendo ese 5% del ingreso por tributación? Por ejemplo, prohibir lo que estábamos hablando. O sea, no tienen por qué estar cobrando un 4 por 1000 entre transacciones entre cuentas de una misma persona. Sí, eso es básicamente un ejemplo. Yo me mando de una cuenta a la otra porque tengo que hacer una transferencia al colegio de mi hija y ahí me están cobrando un 4 por 1000. Me pasa Y exactamente lo mando mismo de con una a la las otra para pagar la cuota de la casa porque no es el mismo banco, entonces ahí también me cobran 4 por Tal 1000. cual. Lo que les entiendo es que eso no debería pasar. No debería pasar. Imagínese además que usted tuviera una tienda y le tuviera su cuentica a esa empresa. También, eso no tiene sentido. Todo ese ecosistema de cuentas bajo una misma titularidad debería estar sujeto al mismo régimen y excluido. Esa plata no se está moviendo, usted no está haciendo como esa concepción original del 4 por 1000 que usted esté haciendo una dispersión, usted no lo está moviendo. O sea, ya de pronto en el momento de la dispersión ahí podemos entrar a una discusión un poquito más profunda, pero entre personas de una misma titularidad no. El desmonte tiene que existir, pero tiene que ser gradual. Entonces tenemos que ser muy realistas. Parte de estas propuestas era desmontar. El doctor Cárdenas dijo ayer que 4, 3, 2, 1, 0 en su gobierno. Nosotros habíamos propuesto un punto en este cuatrenio, 2 puntos en el siguiente y un punto en el siguiente. Desmontarlo en un esquema de 12 años donde el Estado pudiera empezar a acomodar año a año, digamos, estos ingresos, pero la realidad es que este se convirtió en un desincentivo salvaje a la economía digital. Tristemente, estamos hoy en día en una economía del efectivo por, entre otras cosas, este escenario del 4 por 1000. Gabriel, recuérdele a la gente ese dato. ¿Por qué la palabra efectivo es tan importante en un escenario como este? Es que ¿cuánto efectivo se mueve en Colombia? No. Cuéntele ese dato a la gente allá a la cámara. A mí me duele mucho, lo primero hago un reconocimiento, y a mí me duele mucho que nosotros como sector no hayamos tenido la sensibilidad de explicarle a los ciudadanos por qué el efectivo es tan mal. Exacto. Y ojalá las personas que nos vean puedan coger esto y desmenuzarlo y ver cómo lo que les voy a explicar se refleja en su vida en distintos momentos muy particulares y termina por hacernos un daño muy grande. Entonces, lo primero, el efectivo
es informalidad financiera y el efectivo es el peor enemigo en los buenos hábitos financieros de una persona. ¿Por qué? El mundo ha venido transitando hablemoslo desde el punto de vista de crédito. Antes las personas solo recibían créditos y tenían más que nada dos cosas. O altos ingresos recurrentes, Sí. es decir, un contrato de trabajo que pudiera demostrar sus altos ingresos, o activos para colateralizar en un crédito. Entregarlo en prenda. Exacto, que usted tuviera el carrito, que usted O la tuviera la casa. casa, etcétera. Después de eso usted estaba excluido. En esto, las Naciones Unidas se dieron cuenta pues, que esto era profundamente excluyente y empezaron a trabajar en una cosa que se llama las garantías de reputación. Y es como pasamos de ese mundo a un mundo donde sea más importante sus hábitos de consumo, donde pueda hablar mejor de su capacidad de pago, que es lo que más importa en un crédito, cómo está usted consumiendo en su diario vivir. Y los sistemas financieros se empezaron a adaptar de una muy buena forma a eso, de cómo le podemos otorgar crédito a las personas a través, digamos, de conocer más los hábitos de la persona que lo que tiene la persona. Sí, mejor dicho, sobre hábitos y no patrimonio. Exactamente, es un gran resumen. Y desafortunadamente eso es muy difícil, terminamos generando casi que lo mismo de eso de patrimonio, pero en hábitos porque son las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, que son las personas de más altos ingresos, quienes menos usan efectivo y quienes más utilizan medios digitales. Entonces, póngase a pensar, esto de una persona que utiliza transporte, utiliza el efectivo para pagar el transporte público, que es un arrendador, entonces los servicios públicos no están a su nombre, que compra los almuerzos, la frutica, El aguacate, todo. en efectivo. Esa persona, a pesar de que en un día puede gastarse, pongamos una cifra, 50.000 pesos entre transporte, alimento, 11, sea lo que compró para llevar a la casa, al día, esa persona, para el sector financiero, es como si no hubiera comprado nada. Claro. Pero esa persona ya está mostrando que tiene una capacidad de endeudamiento un poquito más grande. Es una persona que se gasta 50.000 pesos, lo multiplica usted por 30, es una persona que ya puede mostrar unos ingresos desde la informalidad, desde ese país 57% informal, pero que ya puede mostrar esos ingresos. Entonces, a esa persona lo que le estamos diciendo es, trate de hacer la mayor cantidad de transacciones que usted pueda, no en efectivo, sino por el mundo digital. Porque este tipo de compañías tienen el oído pegado al piso, la antena, pendiente de ese tipo de transacciones, pendiente de cómo capturan y decir, oiga, puede ser una señora que trabaja en el servicio doméstico en una casa, cómo está cogiendo ese transporte y en eso dice, o pagando el celular, que son los hábitos recurrentes más constantes de los colombianos. Oiga, ya esta persona tiene un hábito de consumo que habla mejor de su capacidad de endeudamiento que una persona, pues que ese mismo arrendador que no tiene acceso a nada. Entonces, el efectivo genera esa informalidad, esa invisibilidad financiera que nosotros queremos acabar. En Colombia el 79% de las transacciones hoy en día se hacen en efectivo y como le estaba diciendo ahorita, es más dolorosa la cifra si la miramos por distribución de ingresos. Los colombianos que se ganan menos de 2 salarios mínimos, que son el 80% del país, hacen ese 80% del efectivo. Más del 4 se va casi al 26, imagínense. Usted me hizo acordar de una historia de una emprendedora, pues no es colombiana, pero una emprendedora que emprendió en Colombia y se dio cuenta que a partir de esos flujos diarios de lo que movían las personas que venden el aguacate, el tomate y demás, a partir de esos comportamientos del efectivo, creó un score crediticio y les empezó a prestar plata a partir de eso. Estamos hablando de Mercedes Vidal. Exactamente. Miembro de Junta de Colombia Fintech, ¿Ah, para sí? que vea que estamos ahí en todo, claro que sí. Pues ahí está. Entonces, bueno, eso es un debate largo, una discusión larga que, pues bueno, la pusieron ustedes sobre la mesa y que esperan seguramente que se empiece a dar desde una vez. Yo hice anoche el artículo sobre ese libro y decía que van a mostrar el libro, el gordo, el grande. El ladrillo. El ladrillo en el 2026 y usted también dijo aquí a uno de los candidatos estaban varios, pero le dijo a uno que creía que solo él se la iba a leer. Sí. Yo creo lo mismo. ¿Pero vio lo que dijo? ¿Se la leyó? ¿Lo sí, citó? Sí, sí. Lo citó 2 veces, ¿Eso dijo. Quiere decir que sí. Yo le dije, la citó 2 veces. El exdirector del DANI, sí. El doctor Oviedo, y es que, claro, esto requiere estudio, esto requiere método y esto requiere poner debate. Pero bueno, eso dejémoslo para su momento que vamos seguramente a contarlo. Ahora le quiero preguntar pues sobre el ecosistema fintech. ¿Cómo está hoy en día? ¿Cómo está el ecosistema fintech en Colombia, que en últimas es lo que nos convoca en este espacio y es un montón de emprendedores haciendo cosas distintas usando la tecnología como base? Tal cual. Entonces el ecosistema fintech está compuesto, pongámosle, más o menos el 70% son compañías que están en 2 verticales que son las más grandes. Crédito digital y pagos digitales. Sí. Esto es por constitución, por cantidad de empresas. Estamos viendo unos segmentos donde hay pocas compañías, pero mueven unos volúmenes grandísimos, que es todo el segmento de los neobancos. En los últimos 12 meses los neobancos como Nu, como Lulo, como RappiPay,
aumentaron la cantidad de depósito de los ahorros de los colombianos en 10x, llegando a 10 millones de dólares, en 10 millones de pesos, perdón, en los últimos 12 meses. Eso nos habla, digamos, de un voto de confianza. El ecosistema de criptoactivos, también un ecosistema donde hay un par de jugadores inmensamente grandes, pero en Colombia ya se transan 26 billones de dólares al año en criptoactivos. Estamos viendo un crecimiento, uno de los crecimientos más grandes que vimos entre el año pasado y curiosamente, fue todo el ecosistema de lo que se llama RegTech, todo el ecosistema de onboarding digital, verificación de identidad, gestión de cumplimiento. Es como la trasescena. La trasescena, todo lo que pasa detrás para que cuando usted se meta en su aplicación, en efecto, usted es quien dice ser, está donde dice estar, ese es su dispositivo conocido, la transacción es confiable, todo ese tema de lucha contra el fraude fue lo que más creció el año pasado. Pues ese es un ecosistema que a mí la verdad me sorprende porque hace cambios muy rápidos. A mí me parece que también es intensivo en capital, requiere mucha inversión, pero sobre todo luchar contra las olas, ¿no? De acuerdo. Luchar contra las olas porque es un sistema que en últimas está construido para unos bancos muy grandes. ¿Cómo se sueña usted el ecosistema fintech en 5 años? Y tal vez yo sé, usted me va a decir, Edwin, ¿por qué me hace esa pregunta si 5 años es muy lejos y sobre todo cuando tenemos inteligencia artificial a la mano? Pero pues hay que hacerla. ¿Cómo se la imagina en 2, 3, 5 años? Le voy a contar antes una anécdota sobre esa planificación de 5 años porque fue como esos momentos cuando uno llega a un ecosistema y dice, uff, de verdad estoy en un mundo en el que jamás soñé estar, muy chévere. Cuando usted aterrizó acá. Cuando yo aterricé acá, yo llegué acá en agosto del año 2022 y vámonos al mes de diciembre del año 2022. Entonces yo tenía junta directiva y dije, oiga, nosotros no teníamos plata, el gremio no tenía un centavo en ese momento. Y vamos a hacer una planeación financiera una planeación estratégica para los próximos 4 años. Y me va a levantar un platal de cooperación, etcétera, para que nos contrate un consultor de estos de raquísimos y no lo haga. Y yo dije, oiga, esto era diciembre del año 2022, voy a tener la mejor junta directiva del año. Yo recién llegado, llevaba 4 meses. Soñador como todo emprendedor. Tal cual, yo dije, la va a reventar, me van a aplaudir en la junta. Llegué, me senté y les propuse eso y un miembro de junta me dijo, esta es la brutalidad más grande que he escuchado en mi vida. Y yo era pálido, yo sudaba, yo decía, bueno, me van a echar, me quedé sin trabajo, soy un bruto. Me decía, pues usted cómo está pensando en una planeación en 4 años, si yo en mi empresa hago planeaciones cada 3 meses. O sea, usted no tiene ni idea de dónde vamos a estar en 4 años. Entonces ahí me llevé un vaciadón, o sea, yo salí de esa junta y dije, bueno, me tocó volver, vamos, LinkedIn, Open to Work, volvimos a empezar de cero, no pasa nada. Pero ahí me llevé una lección muy grande de planeaciones corticas, estratégicas. Ahora, seamos soñadores. Sí. Estamos en un ecosistema de 5 años. Yo creo que vamos a empezar a ver, sobre todo por el tema de computación cuántica e inteligencia artificial, vamos a ver cómo se va a empezar a cambiar la forma en la que nos relacionamos con ellos. Por ejemplo, hoy en día la máxima es a través de aplicaciones. Hoy en día todos apps, super apps, etcétera, pues estamos en el mundo de apps. Yo creo que la mezcla de la inteligencia artificial y la computación cuántica nos van a llevar a un mundo mucho más eficiente, donde usted ya se comunique con un dispositivo y el dispositivo a través de esos medios escoja cuál es la mejor forma de hacerlo. Oiga, pídame un domicilio que llegue en 15 minutos, quiero una hamburguesa. Yo ya no me meto a la aplicación, ya está conectado a mi banco, jala, escoge si hay más de una aplicación, boom, hace el pedido, me llega. O oiga, hágale una transferencia a mi mamá. Ya no estoy yo en esa minucia de entrar, verificarme, validar, etcétera, sino ya va a ser como una relación más persona-dispositivo, digamos, un mundo mucho más gris, sí, que entrar a las aplicaciones. Yo creo que hacia allá vamos a estar. Hacia allá nos vamos a mover y le quiero preguntar por el usuario. Y es que los cambios arrancan siendo técnicos y luego de movimiento, de pensamientos. ¿Cómo la ves desde el lado de los usuarios? Porque digamos que ustedes tienen clara por la tecnología que se viene o lo que usted escucha de los emprendedores o las startups o los neobancos, pero y el cómo lo adoptamos nosotros desde este lado, ¿cómo lo ve? Que en últimas es el tema de la educación. Yo creo que en eso, yo me llevé una gran lección de eso en Brasil. Y la lección que me dieron los brasileros para hablar, por ejemplo, un tema, sistema de pagos breve, en Brasil se llama Pix. En Colombia tenemos mucho miedo si va a haber una opción, sobre todo por las personas más vulnerables, si lo van a entender, etc. Y la gran lección de los brasileros es que eso no es tan importante. ¿Ah, no? No, es que es más importante que se le dé un buen producto que se acomode a su vida y el ser humano tiene esa necesidad de buscar eficiencia y si esa aplicación es tan buena como usted dice ser, la va a adoptar incluso sin entenderla. ¿Ah, sí? Exacto, entonces es más pensar en un sistema con costos marginales, muy veloces,
con un uso muy bajo de consumo de Internet. O sea, que esté muy bien diseñada y muy bien pensada para el consumidor. Livianita. Y no necesariamente va a tener que entenderlo para empezar a mover su dinero a través de eso, que es curioso. Yo también antes creía, igual no es para decir que no tenemos que hacer un esfuerzo en términos de educación financiera, pero sí creo que es lo segundo que tenemos que hacer y lo más importante, lo más urgente, es diseñar un producto que sea de adopción masiva. Un caso, por ejemplo, las empresas de lo que pasó en Brasil. Cuando nace Pix, año 2000, finales 2020, principio del 2021, la adopción por parte de las empresas y los comercios fue muy bajita. Sí, había como un temor, como que porque me va a tocar pagar impuestos, me van a chequear cómo es que mi flujo de plata entra y sale. Tal cual, y muchos no lo entendían. ¿Para qué? Yo igual estoy recibiendo, ¿para qué? Y el Banco Central, en vez de pensar en campañas de publicidad, dijo, yo voy a pensar en un producto que les sirva a ellos. Y sacaron en los primeros 7 meses la primera iteración de ese sistema de pagos, diseñada exclusivamente para comercios, donde podía disponibilizar intereses, donde podía desagregar costos, donde una vaina muy chévere, muy pensada en ese comercio vulnerable brasileño. Sí. Y pum, se disparó y hoy en día hacen la misma cantidad de transacciones personas naturales y comercios. Pero fue más pensado pucha, hagamos ese cambio, esa iteración, pensando en facilitar la vida, en vez de tratar de explicarle por qué sería subir a eso, y eso resultó por ser uno de los... O sea, lo que usted me está diciendo es cuando, entiendo yo que tiene sentido lo que decía Roberto, la persona que trajeron, que hoy en día trabaja para Nu, pero que fue como la cabeza de todo eso en Brasil, que además es el modelo que creo que todos los países del mundo están siguiendo, y él decía, por eso tiene que ser una cosa user-friendly, o sea, fácil de usar y amigable para uno, pues para que no se necesite hacer la parte educativa. Exacto, de acuerdo. Yo creo que hay que hacer educación en muchos otros frentes. Por ejemplo, que en Colombia hay una cosa que me enferma, es por qué en Colombia las pirámides son tan exitosas. Sí, ¿no? No, es una cosa como medio de ambición, medio de facilismo, etc. El dinero rápido. El dinero rápido, y contra eso pues no hay ningún producto pues que usted le vaya a cambiar. Exacto, en Colombia quedamos muy fácil en las estafas. Sí, en el venga, te acaba de ingresar ahorita... Al 20%. Exacto, o ahorita que te acaban de ingresar no sé cuánta plata a través de Breve, loguéate acá. Eso es una cosa con la que el producto no puede competir, y ahí es creo que donde podemos enfocar esos esfuerzos desde el punto de vista de educación financiera. Bueno, esto está muy bueno, pero seguramente necesitamos otra entrevista, otro capítulo para conversarla. Entonces es momento de una sección que yo le llamo el pitch. Para que usted nos cuente en respuestas fuera de la caja a preguntas fuera de la caja. Entonces es momento de el pitch. Bueno, Gabriel, si su negocio o si el papel que hoy ejerce en Colombia FinTech fuera una serie de televisión, ¿de qué género sería y en qué temporada iría? Tiro al ángulo. ¿De qué género sería? Yo creo que yo creo que estamos en la primera temporada. Ajá. Eso definitivamente creo que estamos en la primera temporada. Y yo creo que es una película de género como de acción, de guerra, ¿sí? O sea, primera fase, o sea, estaba pensando en Salvando al Soldado Ryan. ¿Sí? Primera escena, se abre la escotilla del barco y nos están fumigando los alemanes con ametralladoras en Normandía. Porque así fue la llegada de esto. O sea, Colombia FinTech ha tenido históricamente un propósito muy bonito, pero la realidad es que en el año 2022, si uno llamaba a un congresista, no sabía quiénes éramos, no nos pasaban el teléfono, no teníamos un peso para hacer nada, teníamos un equipo muy chiquito, y esos primeros 6 meses demos la vuelta, empecemos a tratar de volver este ejercicio rentable. Esto es como una startup, volvamos este ejercicio rentable, demos la vuelta a los perfiles que tenemos en el gremio y empecemos a hablar de esto. Entonces nos inventamos el departamento de investigaciones para poder tener algo que llevarle a los políticos de qué es esto, cómo lo estamos haciendo. Y explicarles. Exacto, porque es que el primer paso era eso, no nos pasaban, no nos abrían la puerta, no, etcétera. Entonces ahí empezamos, eso fue durísimo, y ya hoy en día pues estamos en un momento como esto, en un congreso, digamos, que reúne a más de 2.000 personas en América Latina, 2 paneles de candidatos presidenciales, más de 37 candidatos al Congreso o congresistas actuales. Un congreso, este gremio es una entidad sin ánimo de lucro en donde pueden auditar nuestros ingresos públicamente, pero una asociación que está aumentando de manera brutal los ingresos año a año, por ese tipo de cosas, por afiliaciones, por trabajo con cooperación internacional, todo para el servicio de los afiliados de Colombia FinTech. Entonces yo creo que ya estamos en esa escena final bonita, todos devolviéndonos a la casa. Espero que no nos pase lo de Salvando al Soldado Ryan, que les matan a todos los hermanos, etcétera. No, yo quiero mucho a mis 3 hermanitos, pero yo creo que por ahí va el tema. Bien, está buena. Si pudiera cambiar una regla de los negocios, de esa que ha sido tradicional toda la vida y estuviera en sus manos cambiarla,
¿cuál sería y por qué? De una, la usura. Yo creo que, y vuelvo a mi tema, pero para todo, para negocios, para hacer todo, tenemos una cifra inmoral de crédito. O sea, y no lo pensemos en las personas que igual son muy importantes, pero pensemos en cómo crece un país. Colombia está estancado en un momento de baja inversión, bajo crecimiento y alta informalidad, y esa es la muerte de un país. Si nosotros no le logramos enviar financiamiento a las empresas en Colombia, no van a poder crecer nunca. Y la realidad es que las empresas están dispuestas a endeudarse mucho más caro de la tasa de usura. Si lo vemos hoy en día, las personas jurídicas en Colombia, ese 35% que acuden a la usura, se endeudan al 668%. Pagan 9 veces la deuda originalmente adquirida. Si usted cogiera una de esas empresas, pongamos una peluquería en un barrio marginal de Colombia, le dice, no se endeude al 600%. La tasa de usura está al 25%, endeudes al 60%. Para una persona que tiene crédito, eso suena muy horrible, Claro. no me la acerco. Para esa persona que está pagando 668%, le estamos ¿cuántas veces reduciendo lo que está pagando en términos de tasa de interés, pero sobre todo que se pueda endeudar con una empresa por mal que no le pone una granada al negocio, etcétera? ¿Y por qué me metería en esa? Porque es de la que menos se habla en la política. Todo lo demás, usted acá hablan de Open Finance, hablan de pagos, etcétera. Todo el mundo ha tratado de hacer algo. La usura a la gente le tiene pánico. Ya esto es mi designio de vida, de si es muy difícil hablar de esto, si la gente me va a detestar, si eventualmente no volverá a sacar un voto jamás, está bien, pero esta es una discusión que yo quiero catalizar en el país. Bueno, ahí solté un dato, ¿no? A volver a aspirar a un cargo todavía público. no. Prometido por ahora no. Bueno, la que sigue y es que se soñó hacer en algún momento y no lo ha logrado, pero que de pronto usted dice, listo, está en stand-by y en algún momento lo voy a trabajar para cumplir ese sueño. Yo he tenido una romantización con emprender muy grande. Que desde chiquito, sí, yo en el colegio vendía dulces, como que me ha gustado mucho hacer mi plata por mis propios medios, me ha gustado siempre mucho. Pero soy muy gallina, toda la vida. O sea, a mí no hay un día más feliz en la vida que el 25 de cada mes. Es mi mes favorito de cada Cuando entra el cheque. Cuando Bueno, el entra la cheque, consignación. ¿no? No, sí, cheque no, estamos en el Congreso de FinTech. Cuando llega la transferencia. Y viendo este ecosistema los últimos 3 años, eso me ha cambiado. O sea, yo estoy hablando todo el día con gente fascinante, converso con David Vélez, estamos ahorita en un conversatorio con la gente de Revolut, que uno dice, oiga, nos hace falta un poquito de valentía. Entonces, en este momento no estoy listo, tengo una niña de 4 años, tengo una niña de 1 año y medio, este no es el momento de mi vida para emprender, pero sí es algo con lo que romantizo mucho de decir, pucha, de pronto en un momento cuando tenga una estabilidad y a mis hijas ya un poquitín más grandes, sí sería algo que de manera decidida quisiera hacer en la vida. Sueño compartido, yo me sueño exactamente lo mismo. Hace media hora estaba hablando con Sebastián Noguera, el de Avi, y le dije exactamente lo mismo que me está diciendo aquí Gabriel, porque ese también es mi sueño, pero tengo la misma variable. Tengo una niña de 11 años y una que tiene 4 meses, así que toca primero definir eso. Exacto, sí, eso hay que primero organizarlas. Y la última, con esta terminamos, y es, dígame cómo está su salud mental. Y lo pregunto porque casi nadie habla de eso, casi haciendo negocios hace mucho tiempo, esos eran temas vetados, y hoy en día creo que es un tema valioso, y es un tema sobre todo humano. Sí, mire, yo se lo digo, yo he sufrido depresiones, he estado medicado por depresiones, más un poquito como en mi postadolescencia, en toda mi etapa de educación. Yo he tenido fracasos educacionales que me llevaron, digamos, como a esos procesos de depresión y terminé medicado, cosa que no oculto. Voy, digamos, con algún tipo de frecuencia, pero voy a terapia también, lo que yo denomino más terapia de mantenimiento. Sí, para sostenerlo. Exacto, como porque este es un trabajo de muy alto estrés, de muy altas decepciones. Sí. Yo le digo, y por lo menos el mío, mi estado mental es impresionantemente variable. Ahorita en hacer este es un evento, digamos, de 7.000 millones de pesos. Yo empiezo todos los años perdiendo 7.000 millones de pesos solo por hacer Sí, entra uno en deuda. Claro, entonces esto me genera unas presiones y una ansiedad asfixiante. Yo llevo 15 días sin dormir bien. Hasta ayer fue la primera noche que dormí bien. Llevo 15 días sin dormir bien. Estaba hablando con mi señora otro día como ella diciendo, necesito que esto se acabe ya, porque esto sí, ya no está más. Muy rudo. Y eso es, es un poco la realidad, etcétera, de estar en estos ambientes altamente competitivos, donde además celebro que conversemos y hablemos de esas cosas, porque usualmente uno es muy eficiente metiéndose bajo el tapete. Es más fácil. Y es más fácil y no hablar de esto, y la gente le tiene como cierto tipo de rubor
a conversar de esto, pero pues es una realidad apremiante que, que se nos sale de las manos además muy rápido si uno no pide ayuda, conversa con alguna persona, sobre todo calificada. Esto no es de que le den un abrazo, de que le den un buen consejo, no, si uno conversa eso con una persona calificada para tener este tipo de conversaciones. Entonces, pues veremos ires y venires. Hoy ya puedo decir que estoy muy bien, hoy. Bien, bien, bien. Pues ahí está Gabriel Santos, la cabeza de Colombia FinTech, el lugar que organizó pues este evento, que ya escucharon cuánto cuesta hacerlo. Todo esto es público, esto es una organización sin ánimo de lucro. Y lo que yo he escuchado, incluso hasta en los baños, es que les ha gustado mucho a las personas que están acá. Yo personalmente, como periodista que cubre esto, también he aprendido, pero también me lo sueño algún día como emprendedor. Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, gracias por explicarnos y aquí seguiremos contando porque lo que hay es un libro para estudiar muchas de las reformas. Vamos a ver cuántas de esas se logran en beneficio de un país que siento yo también que lo necesita. De nuevo, Gabriel Santos, hoy en entrevistas de emprendimiento y liderazgo del Espectador. Ya saben, esto queda en la plataforma digital del periódico www.elespectador.com y hay una versión para nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.